Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien y listos para sumergirse en una investigación que ha estado resonando con fuerza en el mundo del espectáculo. Hoy nos adentramos en un torbellino de acusaciones, secretos desvelados y una batalla legal que parece no tener fin, una saga que ha capturado la atención de muchos, la increíblemente compleja y francamente agotadora guerra legal entre Kerem y Hande. Si son de los que disfrutan desentrañando los misterios del universo del entretenimiento, o si simplemente les atraen las historias de alta tensión con giros inesperados, este vídeo está diseñado para ustedes. Antes de sumergirnos en las profundidades de este conflicto, les recuerdo que activen ese botón de suscripción y la campanita. Queremos construir una comunidad sólida aquí, y su apoyo es absolutamente fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad. Y bueno, sin más preámbulos, entremos de lleno en lo que nos ha traído hasta aquí. La saga de Kerem y Hande es, sin duda, una auténtica montaña rusa de emociones y, sobre todo, de procesos legales. Lo que en sus inicios pudo haber parecido una disputa de índole privada, o al menos eso se percibía desde fuera, ha escalado a dimensiones insospechadas, impactando de manera significativa tanto en sus carreras profesionales como en la percepción pública que se tiene de ambos. Estamos hablando de demandas millonarias que desafían la imaginación, testimonios que han dejado a muchos sin aliento y la revelación de secretos que, a todas luces, nadie anticipaba. Es crucial entender que en conflictos de esta magnitud, siempre existen al menos dos versiones de la historia, y lo que presentamos hoy es un compendio exhaustivo de lo que se ha hecho público, basándonos rigurosamente en fuentes confiables y en los desarrollos legales que han ido emergiendo con el tiempo. La batalla se inició con alegaciones de una gravedad considerable, y estas alegaciones se han transformado en largos y enrevesados procesos judiciales que a día de hoy no vislumbran un final cercano. Cada documento presentado ante los tribunales, cada declaración pública realizada, cada fallo judicial emitido, se ha convertido en una pieza más de este intrincado y fascinante rompecabezas legal. Los detalles que conforman estas demandas son, en sí mismos, dignos de un guión cinematográfico, cargados de dramatismo y tensión. Estamos hablando de acusaciones que abarcan un amplio espectro, desde casos de difamación hasta supuestos incumplimientos de contratos, sin olvidar los alegatos de comportamiento inapropiado. Imaginen la atmósfera de tensión que esto genera, no solo para los protagonistas directos, Kerem y Hande, sino para todos los que se ven envueltos en este remolino, desde sus equipos legales, compuestos por profesionales de élite, hasta sus familias y amigos más cercanos. Cada aparición pública se convierte, casi de forma obligada, en un campo de batalla, donde cada palabra pronunciada puede ser escrutada, analizada e incluso utilizada en su contra en el transcurso de los procedimientos. Las redes sociales, como era de esperar, se han convertido en un auténtico hervidero de especulaciones, teorías conspirativas y, en no pocas ocasiones, de desinformación deliberada, lo que añade una capa adicional de complejidad a una situación ya de por sí intrincada. Es vital recordar que detrás de los titulares escandalosos y las controversias mediáticas se encuentran personas con vidas, carreras y reputaciones en juego, cuyo bienestar emocional y profesional está siendo puesto a prueba constantemente. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención y sin duda, uno de los más fascinantes de esta guerra legal, es la manera en que los secretos más íntimos han ido emergiendo a la luz pública. Lo que al principio parecían ser meros desacuerdos o diferencias de opinión, se han transformado progresivamente en la exposición de aspectos sumamente personales de sus vidas, tanto en el ámbito profesional como en el privado. Hemos sido testigos de cómo información que hasta hace poco se mantenía celosamente guardada, casi como un tesoro, ahora se presenta en estrados judiciales, se filtra a los medios de comunicación de forma intencionada y se discute abiertamente en el foro público. Esto, naturalmente, plantea interrogantes profundos sobre la ética, el derecho a la privacidad y los límites que deben existir en las relaciones interpersonales, especialmente cuando éstas involucran a figuras públicas de la talla de Kerem y Hande. La pregunta fundamental que surge es, ¿hasta qué punto es éticamente aceptable o legalmente permisible revelar detalles íntimos y privados para defender una posición en un litigio? Es un debate que trasciende este caso particular y que nos invita a todos a reflexionar sobre los límites de la exposición pública y la protección de la intimidad en la era digital. Los argumentos presentados por cada una de las partes han sido, sin excepción, cuidadosamente elaborados y, con frecuencia, diametralmente contradictorios. Cada lado de la disputa presenta su versión de los hechos, respaldada por un conjunto de pruebas y testimonios que buscan, de manera incansable, validar y fortalecer su narrativa.
La intrincada complejidad de estas demandas radica, en gran medida, en la ingente cantidad de pruebas que deben ser presentadas ante los tribunales y posteriormente evaluadas con minuciosidad. Estamos hablando de un cúmulo de documentos de diversa índole, correos electrónicos comprometedores, mensajes de texto reveladores, grabaciones de audio y vídeo, y testimonios de testigos clave. Todo ello analizado bajo la estricta y rigurosa lupa de la justicia. Los equipos legales de ambas partes han desempeñado un papel crucial en este entramado, desplegando estrategias legales sofisticadas y buscando explotar cada resquicio del sistema judicial para obtener la mayor ventaja posible para sus clientes. Es en esencia una partida de ajedrez legal de alto riesgo, donde cada movimiento tiene consecuencias directas y potencialmente decisivas. Más allá de las implicaciones legales directas, esta prolongada guerra ha tenido un impacto innegable y significativo en sus respectivas carreras profesionales. La imagen pública de Kerem y Ande ha sido sometida a un escrutinio implacable, poniéndose a prueba su credibilidad, la confianza del público y la percepción general de su profesionalismo. ¿Cómo afecta esta batalla campal a sus futuros proyectos? ¿Cómo se recuperan de las profundas cicatrices emocionales y reputacionales que estas batallas legales suelen dejar tras de sí? Estas son preguntas cuyas respuestas solo el tiempo y, sobre todo, sus futuras decisiones y acciones podrán revelar. El público a menudo posee una memoria corta para las controversias pasajeras, pero las heridas profundas y duraderas tardan mucho más en sanar. Y en el implacable ojo público estas heridas, por sutiles que sean, son visibles para todos. La cobertura mediática de este conflicto ha sido, sin lugar a dudas, intensa y, en ocasiones, voraz. Los titulares sensacionalistas, los análisis de supuestos expertos y las opiniones apasionadas de los espectadores han contribuido a la creación de una narrativa en constante evolución y, a menudo, contradictoria. Es fundamental, sin embargo, mantener una perspectiva crítica y ser capaces de diferenciar claramente entre los hechos debidamente comprobados y las meras especulaciones o rumores. Los medios de comunicación, en su inherente afán por captar la atención y aumentar su audiencia, a veces pueden tender a exagerar o distorsionar la información, lo que dificulta enormemente el seguimiento fiel de la verdad objetiva. Como creadores de contenido, nuestro principal objetivo es mantenernos lo más objetivos posible, presentando la información de manera clara, concisa y equilibrada, para que ustedes, nuestros valiosos espectadores, puedan formarse su propia opinión informada. Los procesos judiciales, como bien sabemos por experiencia, pueden ser, y a menudo son, extremadamente largos y tediosos. Cada audiencia programada, cada apelación interpuesta, cada decisión judicial dictada, añade tiempo, complejidad y recursos considerables al litigio. En el caso de Kerem y Ande hemos sido testigos de cómo la paciencia se ha puesto a prueba una y otra vez, tanto para los implicados como para el público expectante. A veces estos conflictos legales se prolongan durante años, dejando a las partes involucradas exhaustas, tanto física como emocionalmente, y a la opinión pública en un estado de constante expectación. La incertidumbre inherente sobre el resultado final crea una atmósfera de tensión constante y palpable. ¿Habrá algún tipo de acuerdo amistoso entre las partes? ¿Llegarán hasta las últimas consecuencias legales? Estas son las preguntas que resuenan con fuerza en los pasillos de los tribunales y en las interminables discusiones en las redes sociales. Pero ¿cuáles son las implicaciones a largo plazo de este tipo de conflictos para la industria del entretenimiento en su conjunto? ¿Sirven estas batallas legales como una advertencia para futuras disputas? ¿O por el contrario atraen una atención morbosa que, irónicamente, acaba beneficiando a los involucrados, incrementando su notoriedad? Es un tema complejo y multifacético que, sin duda, merece un análisis más profundo en otro momento. Por ahora, nuestra atención se centrará en desgranar y comprender los aspectos más relevantes y destacados de este caso específico. La intrincada lucha entre Kerem y Ande nos ofrece una valiosa ventana a las complejidades inherentes a las relaciones profesionales en el mundo del espectáculo, los desafíos ineludibles de la fama y el laberíntico y, a menudo, frustrante camino de la justicia. Es absolutamente importante recalcar un punto crucial: hasta que no exista una resolución final y oficial por parte de las autoridades judiciales competentes, todo lo que se dice y se ha dicho son, en esencia, alegaciones y procesos en curso. No podemos dar por sentada ninguna conclusión. Sin embargo, la cantidad de información que ha ido emergiendo a la luz pública, los testimonios presentados y las acciones legales concretas que se han tomado, sugieren de manera contundente que existen problemas profundos y serios que necesitan ser abordados y resueltos.
La guerra legal que parece no tener fin entre Kerem y Ande se erige como un recordatorio poderoso y aleccionador de que, detrás del brillo de las cámaras y el glamour de las alfombras rojas, las personas enfrentan desafíos muy reales y a menudo dolorosos, y que la justicia, en ocasiones, es un camino largo, tortuoso y lleno de obstáculos. En resumen, la guerra legal entre Kerem y Ande se ha transformado en un drama prolongado y de gran envergadura, marcado por una serie de demandas complejas y la impactante revelación de secretos que han capturado la atención del público de manera implacable. Hemos explorado en detalle las alegaciones principales que sustentan este conflicto. Hemos analizado el profundo impacto que está teniendo en sus respectivas carreras profesionales y hemos intentado desentrañar la intrincada naturaleza de los procesos judiciales que lo rodean. Sin duda alguna, esta historia continúa desarrollándose a pasos agigantados y mantendremos un ojo atento a cualquier novedad que surja en el horizonte. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión y análisis. Esperamos sinceramente que este contenido les haya resultado interesante y, sobre todo, que les haya ayudado a comprender mejor esta compleja y fascinante situación. ¿Qué piensan ustedes sobre este caso? ¿Creen que veremos una resolución pronto? Nos encantaría leer sus opiniones y comentarios en la sección de comentarios de abajo. Y no olviden dejarnos saber qué otros temas les gustaría que investiguemos en futuros vídeos. Si han disfrutado de este análisis, no duden en darle a ese pulgar arriba, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse nuestro próximo contenido. Nos vemos en el próximo vídeo.